El crimen de las tres copas es uno de los grandes misterios sin resolver de la criminología española y uno de los grandes misterios sin resolver de la región de Murcia. Esta imagen que veis corresponde al dibujo que se hizo de la escena del crimen. Como veis, hay dos cuerpos tendidos sobre la arena, un hombre y una mujer, y tres copas situadas sobre una roca. Este es el gran misterio del crimen: dos cadáveres, tres copas y una tercera persona a la que nunca se encontró. Bueno, pues ese es el escenario inicial que nos encontramos. Buenas tardes, noches ya de sábado. Yo quería traer un breve vídeo sobre uno de los sucesos más inexplicables y más misteriosos de la región de Murcia y de España. Se conoce como el crimen de las tres copas, ya habéis visto el dibujo. Y lo que primero quiero poner es un poco en el contexto de la época en la que se produce este suceso. Estamos hablando de la época de la década de los 50, en pleno régimen franquista. Estamos hablando de una época en la que, bueno, las noticias eran censuradas, pasaban por el azote de la censura, donde todo lo que se escuchaba, todo lo que los españoles escuchábamos de España, pues eran las cosas buenas que hacía Franco, todo lo bien que iba todo, siendo todo un absoluto desastre. Bueno, no os voy a contar nada, que quizá los más jóvenes solo sepan de oídas, pero los más mayores pues sepan de muy cercano por su madre, o incluso por haberlo vivido madre y padre, o por haberlo vivido en sus propias carnes. ¿Vale? En esta década de los 50, en un pequeño municipio del litoral mediterráneo, más concretamente el puerto de Mazarrón, que hoy en día es una zona muy turística, es una zona que en verano triplica su población, pero que en esa época, en la época de los 50, cuando España comenzaba a abrirse un poco al turismo, sobre todo aprovechando las zonas costeras, todos sabemos que en la década de los 60, pues España fomentó una economía que se basaba prácticamente únicamente en el turismo, un turismo de extranjeros que venían a España buscando nuestro clima y nuestras playas. Y bueno, todos tenemos en la memoria, todos la hemos visto, la gente de mi edad, yo tengo 40 años, pues la gente de mi edad lo ha visto en las típicas películas de los años 60 de X actores, donde se fomentaba mucho esa típica mujer que venía de Suecia, que venía de Noruega, que venía de Inglaterra, pues rubita, muy destapada, en contraposición a lo que eran las mujeres españolas, sometidas todavía pues al yugo de sus maridos, muy tapadas, con toquilla para ir a misa, etcétera, etcétera. Tampoco estoy contando nada. En ese año en los que España trataba de abrirse al turismo, en una pequeña ciudad pesquera, bueno, pues un día como un 14 de enero de 1956 más concretamente, un pescador, Mazarrón era un municipio de pescadores, de gente que trabajaba en el campo, en la pesca, en la hostelería y poquito más, se encuentra el escenario que os he dibujado antes. En la playa de Henares, es una playa preciosa, de Mazarrón, preciosa. No es la playa que tenga mayor afluencia de bañistas, porque es una playa que no es muy buena para el baño con niños, ya que te cubre muy pronto y ahí enseguida mucho oleaje, el agua suele estar bastante revuelta, pero es una playa visualmente muy bonita, muy, muy pequeñita, es un recuerdo muy pequeñito, pero muy, muy bonita. Y en esa playa un pescador se encuentra la mañana del 14 de enero del 56 ese escenario: dos cadáveres y sobre una roca, tres copas. Dos cadáveres, tres copas. Había un factor que faltaba o que sobraba. Y bueno, pues este pescador da aviso inmediatamente a la Guardia Civil. Hay que tener en cuenta también las limitaciones, lógicamente, policiales de la época. No es lo que conocemos hoy en día, no había estudios criminológicos, no había, criminalísticos, no había acotación de escenario, no había banderitas en las pistas, pues simplemente había un reconocimiento de la zona, coger las pistas que se podían de la forma que se podía y poco más. ¿Cuál fue la mayor dificultad a la que se enfrentaron en este caso? Pues que los cadáveres habían intentado borrar la identificación, se encontraron a un hombre y a una mujer vestidos simplemente con un abrigo, sin nada debajo, la etiqueta del abrigo había sido cortada y lo que se encontraron en el escenario, aparte de esas tres copas, fue un maletín, un viejo maletín que estaba oxidado y que tenía dentro un diario de La Rioja. Lo curioso de esto, o lo llamativo, era que la noticia que abría ese periódico, el titular, era el de un vendedor ambulante de Valencia que había muerto accidentalmente por ingerir veneno, más concretamente sales de acedera. Las sales de acedera son un tipo de líquido que se utiliza para limpiar manchas de óxido,
de metal, el esmalte, y que su toma, si la ingieres, pues te puede provocar la muerte por fallo cardíaco en un periodo de tiempo entre 12 y 24 horas, ¿vale? Bueno, tras realizar el estudio de la zona, se conoce finalmente la identidad de los fallecidos. Son 2 hermanos, los hermanos Pérez, Julio, de 47 años, y Luisa, de 62. Y se determina que en 2 de las 3 copas hay restos de veneno. Cuidado, un maletín con un periódico que hablaba de una muerte accidental por veneno, 2 muertos, 3 copas, botellas con veneno. Y se conoce también que existe una tercera hermana, Marina, de 52 años, que ha desaparecido. No se la encuentra viva ni se la encuentra muerta. Eso es con lo que se encuentra la Guardia Civil. Ese es el caso que sale en un municipio muy pequeño donde, lógicamente, las hipótesis y las especulaciones comienzan a correr como la espuma. No hay redes sociales, no hay más canales de comunicación, lo que hoy se conoce por Twitter es el boca a boca de los vecinos y comienzan a surgir hipótesis de todo tipo. ¿Por qué? Porque lo más misterioso de todo esto es que esos hermanos no pertenecían a Mazarrón, no eran personas de la zona, eran lo que se conocía entonces como forasteros. Los 3 hermanos habían llegado escasas horas antes de su muerte. Venían de La Rioja, eran originarios de allí de La Rioja. Poco se conocía de ellos, poco pudieron sacar por medio de familiares, escasísima información. Al parecer había una cuarta hermana, Consuelo, que se había desligado completamente de los hermanos, por lo que se habían quedado ellos 3. Los 3 estaban solteros, los 3 vivían juntos y habían regentado algún negocio dedicado a la hostelería. Al parecer una relación un tanto extraña, o eso comentaba la gente que los conoció, muy dirigida por la personalidad de Marina, una personalidad muy fuerte, a parecer la dominante de esa relación un tanto endogámica y extraña que tenían los 3 hermanos, y que había tenido problemas mentales hasta el punto de estar interna en un psiquiátrico. Estos hermanos abandonan La Rioja, pasan un tiempo en Madrid, también intentando regestar negocios de hostelería, y abandonan Madrid posiblemente por el clima mediterráneo que beneficiaba a Julio, que tenía una afección pulmonar, problema respiratorio. O eso es lo que se llegó a establecer en la época. Estando ya en Madrid, en la estación de Atocha, redactan un documento en el que dicen que todas sus pertenencias en seres muebles se dejan a una familia que tenían en Burgos, que lo liquidan todo y que se marchan a Murcia. En Murcia trabajan en Cartagena, en el campo, y de Cartagena cogen un taxi hacia Mazarrón, hacia el puerto de Mazarrón. El viaje en el taxi concuerda con todo el misterio que engloba o que rodea a este caso, ya que el taxista es la última persona que ve con vida a los 3 hermanos. El taxista, que se llama Rafael Rivas, que se llamaba Rafael Rivas, reconoció ante la Guardia Civil que recogió a los 3 hermanos, que de camino entre Cartagena y Mazarrón pasaron un control de la Guardia Civil, que le preguntaron dónde iban, él le dijo el destino, al puerto de Mazarrón, y que Julio, el hermano, que posteriormente falleció, se encontraron fallecido, se enfadó muchísimo después con Rafael, diciéndole que por qué le había tenido que decir a la Guardia Civil su destino, cosa que a Rafael le pareció rarísima. También comentaría que de entre las maletas que llevaban no habían consentido que un pequeño maletín, que posteriormente se encontraría en el escenario del crimen, se pusiera en el maletero, sino que lo quiso llevar una de las hermanas cogido y no dejaba de mirarlo y de vigilarlo, que se negaron a llevar ninguna luz encendida dentro del taxi y que una vez que entraron a la localidad del puerto de Mazarrón, le pidieron al taxista que transitara por zonas con poca luz. Ojo a la situación. El taxista los deja, en la última parada conocida de los hermanos es cerca del Hotel Bahía, del que se conoce como Hotel Bahía, los deja allí. Y es la última vez y la última persona que encuentra o que ve a los 3 hermanos vivos. Posteriormente, esta misma noche, ya sucedería lo que al día siguiente se encontró el pescador. El misterio del caso, de todo lo que lo rodea, llama la atención de un periódico mítico de aquí de España llamado El Caso. La mayoría de los de mi edad no lo conocemos de vista, pero sí de oídas, sobre todo la gente que nos gusta los temas del true crime. Fue un periódico que fue un boom porque fue el que llevó a portada los sucesos más macabros, más sanguinarios, más
terroríficos de nuestro país, asesinatos, crímenes por diversas causas, documentaba, se involucraba, iba al sitio, investigaba, y el caso mandó periodistas a la zona que cubrieron la noticia, que llenaron 7 páginas del periódico con información sobre los hermanos, con la extraña relación que tenían entre ellos, con todo tipo de hipótesis. Se llegaba a decir que Marina los había envenenado para tener una herencia, porque se me había pasado a comentar, y esto es muy importante, que junto al cuerpo, las 3 copas y el maletín, había una carta en la que los hermanos legaban la herencia a... La noticia no trascendió, pero se presupone que a la persona que quedara viva, que en este caso sería Marina, aunque no se especifica, porque iban a iniciar un viaje. Ojo, que no es una nota de suicidio al uso. No me arrepiento de lo que he hecho, o no puedo más con esta vida, o pido perdón. No, iban a iniciar un viaje. Eso es lo que se escribió en la carta que se encontraron junto a los cuerpos. Entonces, todo esto fue recopilado y redactado por el periódico El Caso, y tuvo tanto boom la noticia en la época, que llegó a un sitio muy mítico también de Madrid, que era el Café Gijón, donde un joven, Fernando Fernán Gómez, leyó la noticia en el periódico El Caso, estaba con un amigo y se hicieron una apuesta por descubrir la verdad de lo sucedido. Si había sido Marina, si no había sido Marina, si Marina estaba viva, estaba muerta, si había sido un suicidio. Se llegó a especular con que Marina los había matado en un asesinato ritual. Bueno, una auténtica locura. Tanto le llamó la atención a Fernando Fernán Gómez, que se puso en contacto con su amigo Luis Berlanga, y unos años después salió la película El extraño viaje. Es una película que no relata los acontecimientos, pero que sí está basada sobre todo en esa extraña relación que tenían los hermanos, y que al principio quería salir con el título El crimen de Mazarrón, pero el alcalde de Mazarrón se negó en rotundo y solicitó que le quitaran el nombre Mazarrón al título de la película por el impacto que eso tendría sobre el turismo. Recordemos la época, la apertura, y en ese momento decir que en esa playa donde ese turista sueco y ese turista alemán se iban a bañar habían aparecido cadáveres, pues no era un buen reclamo turístico. Por lo tanto, se estrenó con el nombre del extraño viaje, estuvo censurada porque es una película muy oscura, muy irónica, muy mordaz, muy de Berlanga. Estuvo censurada. Y hoy en día se la tiene por una película de culto, una joya de nuestro cine que se basa en este extraño crimen. Más particularidades de este crimen: un joven de la localidad aseguró haber visto la noche en la que tuvieron que morir los hermanos, que tuvo que ser la noche del 13 de enero, la noche de antes de encontrárselo el pescador, 3 cuerpos sobre la arena, no 2, 3, que le produjo tanto impacto que salió corriendo y no se lo comentó a nadie. Ese mismo joven aseguró un año después, en el 57, haber descubierto en el Castellar, que es un pequeño monte que está muy cerca de la zona, los restos de una persona descuartizada. Este muchacho era conocido en la zona pues, por ser bastante fantasioso, por querer mucho afán de protagonismo, y la Guardia Civil no le concedió ninguna credibilidad al testimonio y no lo investigaron. Sí que es cierto que en el año 94, en un estudio que se estaba haciendo de la zona del Castellar, se descubrieron unos restos óseos que no se pudo analizar ni se pudieron comprobar de quién eran, porque en el año 90 las técnicas de ADN pues todavía en este país estaban en pañales y recién paridas. Con lo cual, imaginaros todo ese acontecimiento en toda esa época, en una época de censura, en un pequeñísimo municipio. Voy a poner por aquí las portadas del caso, porque, bueno, me parecen, ya os digo que yo como murciana, bueno, me parecen pues muy llamativas, ¿no? Vemos como el caso a 2 pesetas. Mazarrón, el suceso del año. Aquí tenemos la fotografía de los 3 hermanos, don Julio, doña Luisa y doña Marina, en rojo, que es la que sigue desaparecida. ¿Por qué fueron a la playa desierta? Pues bueno, la gran pregunta del millón, podríamos decir. Aquí tenemos otra portada del caso: los muertos eran hermanos, tragedia en la playa de Mazarrón. Si os dais cuenta, bueno, pues estamos hablando de un suceso que, como os he comentado, pues ocupó muchísimas páginas en este periódico mítico. Hoy en día, Marina no ha aparecido. No se supo absolutamente nada más, no se sabe nada más, y lo único que se tiene del crimen de las 3 copas es ese recuerdo de los 2 cadáveres, las 3 copas, un maletín y un misterio que ni se ha resuelto ni ya, quizá probablemente, a lo mejor sea mucho aseverar, pero con los años que han pasado y el poco interés que después ya se tuvo en el asunto, porque
Como murciana también os digo que las cosas de Murcia parecen opacarse muy pronto, pues probablemente se quede como un misterio sin resolver para la eternidad. Conjeturas muchísimas, ya os digo, sobre todo marcada en la figura de Marina. Habría sido interesantísimo conocer el destino de Marina, porque lógicamente si hubiera muerto esa noche con sus hermanos hubiera estado ahí. La marea se lleva y devuelve, quizá con el paso de los años, si Marina se hubiera ahogado y hubiera aparecido en otro sitio, se habría localizado. Que no apareciera puede indicar o llega a indicar que probablemente fue la única de los hermanos que siguió viva después de ese día, pero si siguió viva tampoco es tan fácil desaparecer por completo sin dejar absolutamente ninguna huella. Se me ha olvidado comentar que la muerte fue por ahogamiento. Ingirieron el veneno, posteriormente se metieron en el mar y se ahogaron. Pues todo esto es lo que engloba el caso de las 3 copas. Espero no haberme dejado nada ni haber liado mucho. Lo digo todo siempre de viva voz. No voy leyendo ningún guión y por eso quizá voy saltando de un dato a otro. Pero es un caso muy que hoy en día, entonces no, pero hoy en día sí que ha llamado la atención de gente que le gusta la criminalística, el true crime, etcétera. Podéis encontrar más información. La película está disponible en algunas plataformas. Es una obra maestra. Y bueno, nada más por mi parte, seguiré trayéndoos casos raros de nuestra leyenda oscura. Y nada, espero que os haya gustado y a seguir volando con los búhos nocturnos. Muchísimas gracias por verme y un besito. Feliz noche.